vamos a ver el algoritmo de la división. Bien, para el algoritmo de la división tenemos el siguiente teorema. Antes de nada, vamos a analizar qué significan cada una de estas letras que nos aparecen en el teorema. Pues bien, son simplemente los 4 elementos de toda división. Serían A es el dividendo, B es el divisor, Q es el cociente y R es el resto. Entonces, a través de este teorema vamos a ver cuáles son las restricciones que tenemos para cada uno de los elementos de la división y cómo podemos relacionarlos en una igualdad. Pues este algoritmo de la división nos dice lo siguiente. Si A y B son números enteros y B es mayor que 0, hasta aquí simplemente tenemos que el dividendo tiene que ser un número entero y el divisor también. Pero además el divisor tiene que ser un número positivo, mayor que 0. Entonces realmente los números enteros que son positivos son los números naturales. Así que vamos a decir que para poder aplicar este teorema necesitamos tener un dividendo entero y un divisor natural. Vale, pues si tenemos una pareja de dividendo entero y divisor natural, sean los números que sean, entonces existen una única combinación de Q y R enteros, recordemos que Q era el cociente y R es el resto, tales que satisfacen esta igualdad, que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Pero además el resto tiene otras restricciones, con R mayor o igual que 0 y menor que B. Con esto vemos que el resto va a ser 0 o positivo, nunca va a ser un número negativo, y además tiene que ser menor que el divisor. Esto ocurre porque si el resto fuese igual al divisor o mayor, podríamos seguir dividiendo. Vale, entonces, estas son básicamente las restricciones de cada uno de los elementos de la división. Y en resumidas cuentas, este teorema nos está diciendo que para cualquier pareja de dividendo y divisor existe una única combinación de cociente y resto que satisface esta igualdad. Vale, pues ahora que tenemos esto claro, vamos a poner 2 ejemplos. Como habíamos dicho, el dividendo puede ser positivo o negativo, precisamente porque puede ser cualquier número entero. Entonces vamos a poner un ejemplo de cada tipo. Primero, que el dividendo sea un número positivo, pues por ejemplo 7. Y el divisor, como vemos, solo puede ser positivo, así que vamos a decir que es 4. Vale, pues para un dividendo 7 y para un divisor 4, ¿cuál es esa combinación única de cociente y resto que satisface esta igualdad? Pues si realizamos la división ya la tenemos. Vemos que el cociente es 1 y el resto 3. Ahora vamos a escribirlo vamos a sustituir los datos en esta igualdad. El dividendo es 7 y el dividendo es igual a el divisor, que es 4, por el cociente, que es 1, más el resto, que es 3. Efectivamente, 7 es igual a 4 más 3. Entonces, para un dividendo 7 y un divisor 4, nuestra combinación única de cociente y resto que satisface esta igualdad es que el cociente sea 1 y el resto sea 3. Pero ahora, ¿qué ocurre si el dividendo es negativo? Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, el caso del menos 7. Aquí tendríamos el ejemplo, este es el ejemplo que vamos a seguir. El dividendo es menos 7 y el divisor es 4. Pues ahora, con estos dos valores, ¿cuál es esa combinación única de cociente y resto que satisfacen esta igualdad? Pues podemos intentar volver a hacer la división. Podríamos decir que el cociente es menos 1 y que el resto es menos 3. Entonces ahora vamos a escribir nuestra igualdad. Quedaría que menos 7 es igual a 4 por menos 1 menos 3, y esto algebraicamente es correcto, porque menos 4 menos 3 es menos 7. Pero esta combinación de cociente y resto no es válida, precisamente porque no se están cumpliendo las restricciones del resto. Las del cociente sí, porque la única restricción que tenía el cociente es que tiene que ser un número entero, y menos 1 es entero. Pero el resto, a pesar de que es un número entero, menos 3 es entero, y también es menor que el divisor, no es mayor que 0.
Menos 3 no es un número positivo y habíamos dicho que el resto siempre tiene que ser positivo. Entonces esta no es nuestra combinación. Sin embargo, podemos escribir lo siguiente. Aquí estaríamos diciendo que el cociente es menos 2 y que el resto es 1. Vemos que ahora, en este caso, sí que se cumplen todas las restricciones tanto del cociente como del resto. Y además, esta pareja de cociente y resto satisfacen la igualdad. Así que, cuando dividimos menos 7 entre 4, el cociente es menos 2 y el resto es más 1. Vale, pues esto en cuanto al teorema. Pero ahora, ¿qué ocurriría si tuviésemos un divisor negativo? Con el teorema no lo estamos considerando. Entonces, para poder considerar estos divisores negativos, surge un corolario. Lo tenemos por aquí. Este corolario nos dice que si A es un número entero y B también es un número entero, pero distinto de 0. Vale, las restricciones del dividendo son las mismas que antes, tiene que ser un número entero. Pero ahora el divisor es un número entero, pero ya no tiene por qué ser positivo. Puede ser también negativo. Lo único que tiene que cumplir es que tiene que ser distinto de 0. Entonces, si tenemos un A entero y B entero, pero distinto de 0, entonces existe una única combinación de cociente y resto, enteros, tales que satisfacen la igualdad de antes, dividendo es igual a divisor por cociente más el resto, con un resto mayor o igual que 0 y menor que el valor absoluto de B. Entonces ahora cambia un poco la restricción del resto. Va a seguir siendo un número positivo, por eso ponemos que es mayor o igual que 0, pero tiene que ser ahora menor que el valor absoluto del divisor. Tenemos que poner el valor absoluto del divisor precisamente porque puede ser un número negativo. Entonces, con el valor absoluto lo que conseguimos es que este número de aquí siempre sea positivo, por la definición de valor absoluto. Si nuestro número B es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto se queda como B, el mismo número. Sin embargo, si ese número es negativo, el valor absoluto lo que hace es cambiarle el signo, para dejarlo positivo. Bueno, pues este es el algoritmo de la división. Ahora vamos a realizar esta demostración que se va a basar en el algoritmo de la división. Pues nos dicen que hay que demostrar que dado cualquier número entero A, entonces A, A-1, A-2 o A-3 es múltiplo de 4. Básicamente hay que demostrar que para cualquier entero A hay siempre siempre se cumple que uno de estos dividendos hace que la división entre 4 tenga como resto 0. Vale, pues de aquí realmente el único elemento de la división que conocemos, su valor numérico quiero decir, es el divisor, porque sabemos que es 4, estamos dividiendo entre 4. Y esto va a ser importante, lo veremos mejor cuando volvamos a escribir el teorema. Pues vale, vamos a ver. El teorema, el algoritmo de la división nos decía que si tenemos un dividendo y un divisor pertenecientes a los números enteros, con b mayor que 0, es decir, nuestro divisor es positivo, entonces existe una única combinación de cociente y resto enteros, tales que satisfacen esta igualdad, que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto, con un resto mayor o igual que 0 y menor que b. Vale, vemos que para realizar esta demostración es suficiente con tener en cuenta el teorema. No hace falta irse al corolario porque el divisor que tenemos es un número positivo. Entonces, aunque tengamos esta restricción en el teorema, pues nos sirve porque 4 es un número positivo. Ahora bien, si nos fijamos en esta restricción de aquí del resto, vemos que podemos sustituir el divisor por un 4, porque así podemos hallar todos los posibles valores del resto al dividir un número entre 4. Pues lo ponemos. El resto tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que 4. Y además es un número entero, por lo tanto las únicas posibilidades para el resto son
0, 1, 2 y 3. Vale, ahora que tenemos claro cuáles son las únicas posibilidades del resto, vamos a escribir para cada una de ellas la igualdad que se corresponde. Entonces, tenemos un dividendo que va a ser igual al divisor, que es 4, por el cociente, más el resto, que vamos a decir que es 0. Esto es una posibilidad, pero también puede ocurrir que cuando dividamos ese número, a, entre 4, obtengamos un resto 1. Pero también puede ocurrir que el resto sea 2, o también que sea 3. Vale, pues estas son las 4 posibles igualdades que surgen al dividir un número entre 4. Porque hay 4 posibles restos al dividir entre 4. Pero si volvemos al teorema, a este teorema, al algoritmo de la división, vemos que nos dice que si tenemos una pareja de dividendo y divisor enteros, entonces existe una única combinación de cociente y resto enteros que satisface esta igualdad. Por lo tanto, este teorema nos está diciendo que solo una de estas igualdades es verdadera, porque en todas tenemos la misma pareja de dividendo y de divisor. El dividendo será el número a, el número entero que consideremos, y el divisor va a ser el 4. Entonces, para esta combinación de a y 4, dividendo y divisor, solo habrá una posible combinación de cociente y resto. Vale, pues ahora ya hemos visto que en todos los casos, para cualquier valor de a, siempre va a haber una de estas igualdades que sea cierta. Ahora lo que queda es reescribirlas para que aparezcan estos dividendos que nos piden en el enunciado. Entonces vamos a despejar en cada una de estas igualdades el 4q. Quedaría a es igual a 4q. Luego, por otra parte, a menos 1 es igual a 4q. A menos 2 es igual a 4q y a menos 3 es igual a 4q. Ya habíamos dicho antes que solo una de estas igualdades va a ser cierta. Para cualquier valor de a siempre va a haber una cierta, pero solo una. Entonces, así reescrito, ya podemos ver que solo uno de estos de estos números, a menos 1, a menos 2 o a menos 3, va a ser múltiplo de 4. Bueno, y este es el proceso que hemos seguido para realizar la demostración.